esta reunión convocada por el Coordinador Nacional Agrario y convocada por Deuda por Clima. Estamos muy emocionadas de bienvenir a Pablo Moctezuma Barragán, de la Promotora Nacional por la suspensión del pago de la deuda pública, a Rodolfo Bejarano de la Tindad y a Tongui de Deuda por Clima. Eh, Nosotros como Deuda por Clima somos un movimiento que tiene presencia actualmente en más de 30 países y luchamos juntos por la anulación de las deudas del sur global. Nosotros sabemos que la deuda es un aparato que legitima la explotación de nuestros recursos, de nuestros territorios y de nuestros cuerpos. Entonces estamos creando este Frente Unido para posicionar esta demanda en la agenda pública, política. Entonces, antes de dar las presentaciones de nuestros compañeros, le quisiera dar la palabra a María Leonor Yonda para que nos presente el CNA, cuáles son sus agendas actualmente, cuál es su lucha y por qué convocamos a esta llamada. Gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras, bienvenidos. Un saludo fraterno a todos los participantes de este importante conversatorio. Bueno, efectivamente, mi nombre es María Leonor Yonda, vicepresidenta del Coordinador Nacional Agrario y del Congreso de los Pueblos. Bueno, nuestra organización es una organización campesina conformada por 65 organizaciones de base de mujeres jóvenes de comunidades indígenas y negras al interior de nuestro movimiento campesino. Nuestro Coordinador Nacional Agrario pues nace en la lucha histórica de la movilización pues, por los derechos, por las transformaciones estructurales de la vida del campo. Nuestras organizaciones pues se componen por regiones. Pues nosotros llevamos pues en la lucha, hemos sido histórico porque somos hijos, venimos de la ANUC. La ANUC es una Asociación Nacional de Usuarios Campesinos que nacieron al movimiento de la lucha del campesinado en los años 60, pues por el tema de la tierra y los derechos. Desde ahí nosotros ya llevamos 27 años de lucha histórica y bueno, y nuestra apuesta es por la defensa y la recuperación del campo y vida digna, todo el tema de la construcción de la territorialidad. Bueno, nuestro movimiento campesino, como históricamente ha sufrido el genocidio, pues precisamente por oponernos al modelo de desarrollo, al modelo colonialista, al modelo del capitalismo, al agronegocio. Y frente a eso, pues hemos construido propuestas como son la construcción de los territorios campesinos alimentarios, que son territorios precisamente para confrontar ese modelo del sistema de despojo y colonialista. Y bueno, en eso espera territorio propio, ordenamiento propio de la construcción del poder popular, de la soberanía alimentaria, apuestas de la agroecología. Y bueno, nosotros también hemos sido constructores de la apuesta del reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos. Lo logramos después de muchas luchas y movilizaciones. Logramos que en el 2023 en la Constitución nos reconociera como sujeto político de derechos. Bueno, ahí vamos avanzando. Hemos sido constructores de esta lucha histórica, tanto desde el movimiento social, pero también desde lo legislativo como la disputa institucional. En esos avances, pues hemos materializado muchas apuestas nuestras y pues nosotros seguimos insistiendo que para poder dignificar el campo en Colombia, el campesinado, es seguir avanzando en una verdadera reforma agraria integral y popular. Si bien en Colombia han habido varias reformas, pero nuestra reforma tiene que transformar el modelo estructural, el modelo económico, que va más allá solamente del acceso a la tierra, sino la democratización. Tiene que haber una integralidad de todo y es contrarrestar todas esas políticas neoliberales y nefastas que ha tenido Colombia y que ha vivido, y que esas son una de las consecuencias de los conflictos. Y en eso, pues, somos un movimiento que articulamos un Congreso de los Pueblos. Ya la compañera Blandín hablará un poco más de Congreso de los Pueblos. Y bueno, nosotros articulamos en la unidad, creo que para nosotros, para seguir avanzando, la unidad como un eje estratégico de avanzar para las transformaciones y los cambios que requiere el país. Nos encontramos en varios escenarios, desde las luchas, como fue la cumbre agraria. Venimos trabajando en la Convención Nacional Campesina, un gran movimiento que se logra consolidar a partir de este nuevo periodo de gobierno. Bueno, nuestra apuesta es seguir fortaleciendo un gran movimiento para las transformaciones que requiere el país. Y en esa vía, pues ahí nosotros venimos precisamente, hoy queremos en este conversatorio cómo es esa lucha de poder que
no sigamos tener que pagar esa deuda. La hemos pagado históricamente con la vida. Nosotros, como Coordinador Nacional Agrario, pues nos ha tocado, nos han asesinado muchos líderes, lideresas, precisamente por oponernos al modelo de despojo, al modelo del extractivismo, a la extranjerización y a la concentración de la tierra. Entonces, en eso, pues, decir que esto no se permitirá porque nosotros ya hemos pagado la deuda históricamente, o sea, porque todos nuestros recursos no son propiamente de Colombia, sino que salen para, para seguir agrandando el modelo del gran capital mundial. Bueno, en esta es como unas líneas generales. Nosotros hoy nos estamos articulando a este gran movimiento, creemos que es esencial por la coyuntura de todo lo que vive la geopolítica mundial y todo lo que tiene que ver con que a nivel mundial se sigue hablando de la crisis climática, del cambio climático, pero nos hablan de alternativas, pero que vemos que sigue siendo un modelo de despojo. Bueno, creo que en eso, pues hoy nos interesa más escuchar a los que están ahí para este foro y este conversatorio, cómo seguir conociendo esas experiencias para realmente poder seguir avanzando en la anulación de la deuda. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Blandín, del equipo dinamizador de las relaciones internacionales del Congreso de los Pueblos. El Congreso de los Pueblos es una organización que nace desde la movilización, desde el 2010. Ya tenemos unos 14 años. ¿Cómo funciona el Congreso de los Pueblos? Es un proceso de legislación popular, es decir, nos damos unos mandatos que más allá de una reivindicación hacia el Estado es también darnos unos mandatos de cómo queremos autogobernar en los territorios. En ese sentido, en el tema ambiental, pues tenemos un mandato de tierra, territorios y soberanía desde el 2011 que se construyó en un gran congreso que reunió en la ciudad de Cali más de 10.000 personas. Ese trabajo, digamos, de mandato, pues nos conlleva a tener unas posturas colectivas, a buscar articular pues movimientos de mujeres, juveniles, estudiantiles, urbanos, de trabajadores, trabajadoras y demás, pues y obviamente movimiento campesino, indígena y afro, pues como es el Coordinador Nacional Agrario. Este año en Colombia, pues además de muchos temas, pues el tema ambiental claramente está en la agenda y el tema del clima, entre otras cosas, creo que varios saben que en la ciudad de Cali en octubre se va a dar la COP de biodiversidad. En esta oportunidad, pues estamos trabajando en coalición con otras organizaciones para generar una agenda alternativa desde los pueblos, un poco conversando con Diana, con las personas de Deuda por Clima, nos hemos ido vinculando este año a esta propuesta, pues vemos necesario este tipo de conversatorios pues para llenar de contenido nuestros mandatos sobre el tema y que eso tenga pues un impacto dentro de nuestras campañas, movilizaciones y acciones en los próximos meses. Por eso, pues acá hemos invitado también compañeros y compañeras de algunos de los centros de pensamientos, de algunos de los equipos de trabajo, también para pues escuchar lo que se ha desarrollado hasta ahora y que sea como un poco un primer paso hacia otros conversatorios para que también, digamos, la intención es que articule con la agenda de movilización y de acción colectiva que se está pensando para estos próximos meses. Entonces, pues esa es la intención. Dejaría por ahí pues para poder escucharles. Vamos a grabar la parte de presentaciones pues para poder compartirlo con quienes no podían asistir a esta hora y que nos sirva como para artículos, para documentar y para profundizar el análisis sobre el tema. Dejaría por ahí. Muchas gracias, Blandín, y muchas gracias, María Leonor Yonda, y a todos los participantes que se vienen uniendo. Bienvenidos. Sin más, voy a dar un poquito de la biografía de nuestros presentadores. Es muy breve y ya cederé la palabra. Tenemos por acá a Tongi Tomes, de Deuda por Clima. Tongi es activista e investigador con Deuda por Clima desde Barcelona, España, y antes de mudarse vivió en Inglaterra, donde fue activista en varios grupos de justicia social y ambiental. Su profesión ha sido investigación para políticas ambientales y acaba de terminar su maestría en justicia ambiental y ecología política. Muchas gracias, Tongi, por andar por acá. También tenemos con nosotras a Rodolfo Bejarano, de Latindad.
Él es economista peruano y argentino con más de 20 años de experiencia de trabajo en organizaciones de la sociedad civil, centrado en la crítica al modelo económico y la búsqueda de alternativas de política económica en temas de deuda, tributación y financiamiento para el desarrollo. Actualmente es analista en nueva arquitectura financiera para la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Latindad, y también es colaborador para la Red de Justicia Fiscal para América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Rodolfo, por aceptar la invitación. Y tenemos también a Pablo Moctezuma Barragán, que forma parte de la Promotora Nacional por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública. Es doctor en Estudios Urbanos por la UAM Azcapotzalco y tiene la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido militante del movimiento obrero y popular desde los años 70 y promovió movimientos de vivienda en la Ciudad de México. Es autor de más de 35 libros y es miembro del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Fue delegado de Azcapotzalco de 1997 a 2000 y luego fue jefe delegacional de Azcapotzalco de 2015 a 2018. Ha sido editor y periodista en diversos medios impresos y digitales y actualmente es vocero del Congreso de la Soberanía y miembro de la Promotora Nacional. Muchas gracias por tenernos acá, por venir acá. Y sin más, le voy a ceder la palabra a Tongi para que nos comparta un poco sobre su investigación. Tienes todo el piso, Tongi. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Diana. Sí, siento muy honrado de estar aquí con ustedes hoy. Me invitaron para compartir un poco sobre un proyecto en lo cual he estado explorando esta pregunta que espero pueden ver sobre la pantalla. Lo estoy tratando de hacerlo así. Espero que lo ven. Y sí, he estado explorando esta pregunta que ven sobre la pantalla, que es cómo impulsa la deuda pública externa la destrucción de la Amazonía colombiana. Pero primero quiero reconocer que debe parecer un poco raro ver este hombre blanco europeo que casi no habla castellano hablando de la Amazonía colombiana. Entonces eso lo reconozco. Entonces, aunque no estoy aquí para hablar de mí mismo, quería explicar un poco sobre quién soy y cómo llegué aquí. Entonces, soy británico y francés, dos de los poderes coloniales más enormes del mundo, pero nací y crecí en una isla más conocida por ser un paraíso fiscal. Entonces, como activista, todo esto me motiva a abordar el poder financiero y los legados del colonialismo. Ambas dinámicas están fundamentales para el trabajo de deuda por clima. Entonces, el año pasado pregunté al movimiento, a Deuda por Clima, si necesitaba apoyo con alguna investigación y me dijeron que sí, que no sabía tanto explicar o entender la conexión entre la deuda y la Amazonía, porque las dinámicas de la deuda con los combustibles fósiles, con la austeridad, por ejemplo, ya casi entendemos. Pero es sobre la selva y su gente, mucho menos. Desde OPIAC ya reconocen que la deuda impulsa la destrucción de la Amazonía, pero ¿cómo? ¿Con cuáles mecanismos? Esta fue la pregunta clara de deuda por el clima en ese momento, como encajada en su estrategia como movimiento global. Y yo he estado explorándola durante este año, hablando con gente en el territorio, leyendo investigaciones, etcétera. Entonces, hoy quiero compartir algunos resultados, pero no siento que es necesariamente un proceso terminado. Am, Me gustaría ver hoy como un ejercicio en generación de conocimiento como colectivo, así como construyendo poder juntas y juntos. Hasta hoy he aprendido mucho de aquellos con quienes he hablado y ya sé que puedo aprender más de ustedes, de tus comentarios, de tus preguntas. Am, y sí, finalmente quiero reconocer que hoy no tenemos ninguna como mujer hablando, pero que la mayoría de mis entrevistas fueron con mujeres y espero que sus ideas están en una manera representadas en lo que estoy compartiendo hoy.
Entonces, sí, he hablado un poco sobre como el contexto del proyecto y de mis intenciones y empezaré con los mecanismos. Entonces, sí, encontré 7 mecanismos a través de los cuales la deuda pública externa de Colombia impulsa la reducción de la Amazonía. 2 son directos a la izquierda y 5 son indirectos. No expliquen no explican toda la complejidad de la Amazonía. Y no todas están en juego por todos lados, pero sí existen y sí parecen importantes para entender. Entonces, con el tiempo que tenemos hoy, voy a tratar de explicar solo algunos, pero puedo compartir materiales después o otros convocatorios, lo que sea. Entonces, primero hay la presión cambiaria. Entonces, esto está relacionado con el hecho que la deuda pública externa se mantiene en dólares en Colombia. Si tenemos que pagar la deuda externa, no podemos pagarlo en pesos, sino en dólares. Y para ganar dólares necesitamos exportar. Es decir, que el Estado colombiano está bajo presión de aumentar actividades extractivistas para la exportación, dando concesiones, licencias, creando regulaciones favorables. Y claro, en la Amazonía hay una larga historia de extractivismo de petróleo desde los años 50 con Texaco en Putumayo, por ejemplo. Y también vemos la amenaza de las minas para cobre está creciendo, con impactos sobre los acuíferos, de desplazamiento de gente. Pues imagino que no tengo que explicar más sobre los impactos de extractivismo. Ustedes, por ejemplo, en el CNA los conocen mucho mejor que yo, pero lo que para mí es importante es que detrás de estas actividades hay siempre el impulso de la deuda pública. Am, Segundo, es la idea que la deuda representa un gran coste de oportunidad. Entonces, lo que quiero decir es que el servicio de la deuda desvía muchos recursos de las iniciativas que podrían ser transformativas para el territorio. Por ejemplo, alianzas públicos populares, donde el conocimiento de los campesinos o los pueblos indígenas se vuelve como base para la intervención pública, o el ordenamiento territorial con base en el agua de este gobierno de Petro. Esta da respuesta a una causa fundamental del conflicto y de la deforestación en Colombia, pero esta iniciativa recibe 14 veces menos recursos cada año que el pago de la deuda. Entonces, esto también tiene un impacto. Y también quería explicar un poco cómo la deuda puede ser una herramienta de disciplina. Y es decir, que la deuda impone una lógica desarrollista, capitalista a la Amazonía colombiana. Y esta lógica está en la raíz de las fuerzas destructivas en el territorio. Una calificación que el Estado colombiano a menudo, y ya hemos discutido un poco de eso ya, ha utilizado su poder para oprimir y explotar violentamente la Amazonía. Eso es claro, ocurre hoy también y reconozco de nuevo que eso es algo que ustedes en el CNA van a conocer mucho mejor que yo. Sin embargo, las opciones del Estado se ven significativamente limitadas por la deuda. Para explicar cómo la deuda hace esto, voy a citar a Ana, una activista colombiana con quien hablé, que dijo que la deuda ocupa gran parte del presupuesto nacional. Entonces, nuestro gobierno puede generar menos programas sociales, programas ambientales, y la financiación internacional para el desarrollo salva la brecha, pero trae consigo una lógica distinta. De nuevo, en las palabras de Ana, estos programas son al final lo que hasta en el norte se desea. Entonces, la deuda crea una dependencia del Estado sobre financiación internacional para el desarrollo. Un ejemplo de los programas ambientales podría ser los proyectos de Red Más en Vichada y más allá, que generan desarmonías y fracturas socialmente y con el medio ambiente también. Y con esta dependencia y otros mecanismos todos juntos es difícil para el Estado de actuar con una lógica que no es la del desarrollo capitalista.
Incluso en los planes nacionales de desarrollo hemos visto concepciones de la paz muy desarrollista, muy capitalista, que está relacionado no a los derechos o la autonomía de los campesinos, pero al desarrollo capitalista. Y esta lógica supone la base de muchas fuerzas destructivas en la Amazonía colombiana. Entonces, estos están como tres, pero lo que no esperaba aprender fue el hecho que hay también mecanismos a través de los cuales la deforestación en la Amazonía colombiana provoca una mayor deuda pública externa. Entonces, la destrucción de la selva tiene impacto sobre el suelo. Reduce la capacidad de la tierra de absorber agua, aumentando el riesgo de deslizamientos y inundaciones. Vimos eso, eso tenía un impacto en los deslizamientos en Mocoa, Putumayo, en 2017. Al mismo tiempo, la deforestación contribuye al cambio climático, esto ya lo sabemos, pero esto significará más lluvia y más riesgo de inundaciones en la Amazonía. Y el vínculo con la deuda es que en ambos casos, Colombia tiene que pedir créditos para poder reparar y reconstruir, para luego encontrarse más endeudada. Esto se evidencia con una línea de crédito recién firmado con el Banco Mundial para poder responder a desastres climáticos. Entonces, hemos hablado de mecanismos que une la selva con la deuda en ambas direcciones. La presión cambiaria, el coste de oportunidad, la deuda como herramienta de disciplina y al revés, a través de la transformación de los suelos y del cambio climático. Entonces, para resumir, es bastante claro que vemos un círculo vicioso que une la deuda pública externa y la destrucción de la Amazonía colombiana. Y eso también fue la conclusión de investigaciones recientes de Latindad, Rodolfo. Espero que lo he entendido bien. Y esto significa también que la anulación de esa deuda representa una manera de romper este círculo. Un objetivo central en la lucha climática en Colombia y más en el mundo. Segundo, el servicio de la deuda pública externa representa un enorme coste de oportunidad y excluye la posibilidad de implementar iniciativas transformadoras, como el ordenamiento territorial con base en el agua que ya hemos discutido. Y tercero, la deuda pública externa es una herramienta moderna también del proyecto colonial. Porque el Estado colombiano nunca ha podido tomar decisiones sin este peso de la deuda. Colombia ha estado endeudada desde su nacimiento como país, ya que la independencia fue financiada por préstamos de Inglaterra. La independencia, en las palabras de otro investigador colombiano, transformó la subyugación colonial bajo España en un sometimiento económico bajo el Reino Unido. Y esto significa que la anulación de esa deuda es sin duda central en la lucha anticolonial también. Hay un continuidad clarísimo en este sistema colonia-deuda y esta herencia colonial debe ser abordado si esperamos detener la destrucción del territorio. Entonces, eso es lo que he aprendido hasta ahora sobre esta conexión en la Amazonía colombiana, donde en gran parte el Estado no llega. Entonces, es probable que mecanismos similares, tal vez más, existen en otros países amazónicos. La historia colonial de esa deuda también. Entonces, para mí, está bastante claro que mientras los Estados Unidos están endeudados, la Amazonía siempre estará amenazada. Para mí también está claro que en los años siguientes hay una ventana de oportunidad. Petro está cuestionando la deuda, Lula también, de una manera. Y la cancelación de la deuda pública externa requiere aprovechar de esas ventanas, como la que presenta el año jubileo de 2025. Y Deuda Deportiva está organizándose alrededor de esta ventana y yo me siento muy emocionado. Am, y sí, gracias por escuchar. Como dije, siento muy honrado de estar aquí hablando con ustedes y agradecería enormemente cualquier comentario, pregunta. A ti, Ana.
Muchas gracias, Tongi, por esta presentación. Seguro nos podrías compartir los materiales que tienes, tu tesis, el material sintetizado para que lo podamos compartir en los chats de los compañeros. Muchas gracias, Tongi. Y sin más, le doy la palabra a Rodolfo. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Un saludo a todos y a todas quienes están conectados y conectadas. Eh, bueno, y desde Latindad un agradecimiento, ¿no? Y también gracias a Tanguy por la presentación, creo que ha sido muy clara en demostrar en ver cómo están conectados estos elementos que llevan a la conclusión de que efectivamente hay una relación estrecha entre la deuda, que en realidad es un sistema en sí, ¿no? El endeudamiento de nuestros países, y la afectación a un bioma tan importante como la Amazonía, que a través de los canales de la presión por tener más divisas para pagar la deuda, tenemos que extraer mucho más recursos, y a la vez, cuando nos golpea un evento climático, tenemos que recurrir a más deuda, ¿no? Entonces, ese círculo vicioso se mantiene en el tiempo y se exacerba aún más con el contexto, ¿no? De crisis climática, pero también de crisis de la deuda que estamos atravesando en este momento. Eh, en Latinat está también el área de justicia climática que aborda directamente más estos temas. Seguramente conocen a Carola Mejía, y ella también ha publicado mucho sobre este tema, ¿no? La relación entre la deuda, el extractivismo, la, la afectación a la Amazonía y la crisis climática, ¿no? Entonces, quiero empezar acá, bueno, comentando que en este contexto de crisis de la deuda y crisis también de desarrollo y crisis climática, ¿no? Todas las múltiples crisis que estamos atravesando, se están dando como que algunas iniciativas, sobre todo en el ámbito internacional, de querer promover aún más de lo que ya, digamos, se está promoviendo la, eh, estas iniciativas de canje de deuda, ¿no? Canje de deuda por clima, por naturaleza, como un medio para abordar ambas crisis, ambos problemas, el de la deuda y el del clima. Eh, Sin embargo, nosotros somos bastante críticos a esto porque vemos que acá hay varios problemas, muchos elementos que nos llevan a decir de que no son la solución y más bien hay que plantear otro tipo de alternativas, ¿no? Eh, no sé si han podido leer, ver algo sobre el canje más reciente que ha habido o uno de los más recientes acá en la región y en el mundo también, que ha sido este canje de deuda en Ecuador, que plantea una especie de conservación marítima en Galápagos, ¿no? Una, una región muy importante para el tema de la biodiversidad, ¿no? Em, bueno, ya pasó un año de este canje, que en Ecuador lo lanzaron con bombos y platillos. Ciertamente ha sido un monto, ¿no?, más grande que anteriormente no se había visto en otros países, en canjes. Sin embargo, no es realmente un alivio para el Ecuador. Hay mucho ahí que analizar porque tampoco es que haya mucha transparencia. Pero en principio ya pasó un año y no se han dado, digamos, no se han cumplido con las promesas, ¿no? Que tanto el gobierno ecuatoriano como los que están involucrados en el canje habían comentado en su momento, ¿no? Que se habían establecido en su momento. Y también hay que mencionar de que este canje, como los últimos canjes que se están dando, digamos, de una segunda generación, van más allá de lo que los canjes de la primera generación involucraban, ¿no? Que era básicamente deuda bilateral, ¿no? Deuda del país con otro país. El acreedor dejaba de pagar la deuda eh, con la intención de que el deudor se
comprometía con que esa deuda que se dejaba de pagar sea utilizada en ciertas acciones, ¿no?, que tenían que ver con conservación de la naturaleza o inversiones para el desarrollo, inclusive temas educativos. Y también estaban los que involucraban ya otros actores, ¿no? En este caso, por ejemplo, algunas instancias, entidades que tienen que ver con la conservación, ¿no? Por ejemplo, de Nature Conservancy, una entidad internacional, también intervino en muchos de estos canjes, y ahora nuevamente está regresando más o menos ese modelo, ¿no? Esta entidad que se dedica a la conservación de la naturaleza interviene como, digamos, una especie de mediador entre el país y también entidades que ahora más bien, el país deudor, ¿no? Y entidades que quieren intervenir en los mercados de deuda. O sea, ya no es la deuda bilateral que tiene un país con otro, sino los bonos que, por ejemplo, tienen los países en mercados internacionales, ¿no? Un país que emite un bono a tantos años, puede llegar un momento en que esto, digamos, sea ya demasiado caro para el país deudor debido a las tasas de interés, y se plantea una especie de canje de estos bonos antiguos por bonos nuevos. Y son estos bonos nuevos, los bonos azules, ¿no?, llamados así porque tienen que ver con la conservación marítima, que implican un cierto ahorro, ¿no?, para el país. Sin embargo, detrás de eso, ¿no?, también hay otros costos que no se ven y condicionalidades que también significan para el país deudor tener una serie de acciones, de costos, ¿no?, que finalmente no son públicos y nos dan una idea de que no es todo tan transparente y que no es tan así como nos han dicho de que esta operación ha sido totalmente beneficiosa para el país, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no?, el de Galápagos, pero también han habido otros en Belice, en Barbados, para citar algunos que se han dado recientemente, que van en la misma dirección. Entonces, interviene esta entidad de conservación, ¿no?, internacional. Eh, también se conforman, digamos, algunas entidades especiales que tienen que ver con las transacciones de estos bonos que se negocian en el mercado internacional, y otros bancos, ¿no? Por ejemplo, el Swiss Bank, y para garantías interviene el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no?, que también es una entidad que ha venido promoviendo mucho los canjes de deuda en la región y se convierte en un garante. Entonces, vemos que hay muchos más actores que intervienen acá, muchas veces inversionistas privados, o inclusive especuladores, ¿no?, instalados en paraísos fiscales, porque los que, digamos, han sido parte de esta negociación en Galápagos, por ejemplo, están instalados en paraísos fiscales, ¿no? Entonces, hay una relación muy estrecha entre la deuda, entre también cómo se especula con estos instrumentos que son los bonos, el no pago de impuestos o el de ocultar riqueza también, ¿no? Entonces, vemos que estos mecanismos no son las soluciones, ¿no? Llamamos también soluciones falsas, porque en primer lugar, son de muy pequeño tamaño, ¿no? Canjes muy pequeños que no van a solucionar ni el problema de la deuda ni tampoco el tema climático. Además, hay mucha opacidad. No se conocen exactamente cuáles son las condiciones, los costos que están detrás de estos canjes, y además no ha sido consultado con las poblaciones que están, digamos, en el área, en el ámbito de acción de estos canjes, ¿no? Por ejemplo, en Galápagos hay una comunidad que son pescadores básicamente, y que están ya viendo que este canje no es para nada beneficioso, ¿no? Y al contrario, van a promover más bien proyectos que van a buscar financiarizar aún más la zona. Se está hablando de que van a implementar un gran complejo hotelero en esa zona, afectando las posibilidades que tienen estos pescadores
continuar con el desarrollo de sus actividades. Además, bueno, de que son esquemas financieros muy complejos y costosos, como les mencionaba, no hay beneficio, no hay una claridad sobre el beneficio, ¿no?, que tiene el país deudor. Además, hay el riesgo de lavado verde o el llamado greenwashing, ¿no?, con estos bonos que pretenderían mejorar de alguna forma la posición del país en el tema climático. Sin embargo, no necesariamente va a pasar esto. Un tema importante también es que al canjear ciertas deudas, que pueden ser, digamos, legítimas, también hay otras que pueden ser ilegítimas. Entonces estaría de alguna forma también legitimando estas deudas, ¿no? Que no debería más bien de pagarse, ¿no?, ni considerarse en ese tipo de mecanismos. Entonces, bueno, tampoco hay la transparencia, ¿no? Las negociaciones no se rinden cuentas y hay una ausencia casi total de consulta a comunidades y participación de la sociedad civil en general. Para terminar, yo quisiera comentar, bueno, algunos de los desafíos que vemos y algunas propuestas, ¿no? Primero, que estos mecanismos deberían de darse, si es que se dan, ¿no? En una mayor amplitud, digamos, que inclusive podría hablarse de varios países que puedan coordinarse. Si hablamos del tema amazónico, hablamos de los países de la Amazonía que puedan hablar de generar una iniciativa que pueda condonar una deuda o varias deudas de los países, pero a cambio de proteger la Amazonía, por ejemplo, ¿no? O sea, deberíamos estar hablando de alguna iniciativa de mayor escala, en primer lugar, ¿no? Pero que sea un esquema, digamos, que sea claro, ¿no?, con reglas claras, pero además que involucre eh, otras líneas de acción que permitan un verdadero alivio de la deuda de nuestros países, ¿no?, enmarcados, por supuesto, en una lógica de reparación norte-sur. Solo con esas condiciones, digamos, se podría hablar de que se puedan dar estos canjes de deuda, pero además de que sean que los recursos, digamos, que involucren estos canjes deben ser adicionales a la ayuda oficial al desarrollo, por ejemplo, o al financiamiento climático, ¿no? Y además no deben implicar condicionalidades. Un tema importante también es que no deberían afectar la soberanía de los países, ¿no?, porque en muchos casos se ha visto que hay intervención. Entonces los países acreedores o los que intervienen, ¿no?, en estos canjes solo buscan que se den, digamos, de acuerdo a sus intereses, ciertas acciones de parte del país deudor, ¿no? Entonces debe de priorizarse más bien los intereses públicos en lugar de los intereses privados que buscan solamente ganancias. Los bancos de desarrollo también tienen acá, bueno, un rol que cumplir, ¿no? Deberían más bien de tener una especie de implementación planificada que sea, ¿no?, implementada desde el inicio en que se esté pensando en realizar un canje de este tipo. Las comunidades locales tienen que ser tomadas en cuenta también desde, inclusive, la concepción de la idea. La participación de la sociedad civil también debería de darse en todas las instancias y finalmente una claridad en rendir las cuentas, ¿no?, que haya transparencia absoluta en este tipo de mecanismos, ¿no? Entonces termino diciendo que tal como se están dando los canjes, digamos, no son la salida, ¿no? Han habido experiencias anteriores que sí, por ejemplo, en Perú eh, han habido un canje, varios canjes, digamos, que involucraban que Alemania deje de pagar su deuda con el Perú. El Perú se comprometía que Alemania dejaba de cobrar cierta parte de la deuda, ese dinero iba a un fondo específico que se creaba en el país y ese fondo además era manejado y coordinado, implementado con la participación de sociedad civil y además de los representantes de los países. Entonces ahí se daba como que un manejo más democrático en términos de los recursos y los proyectos a los cuales estos fondos iban a ir, ¿no?
Entonces, por ejemplo, algo así debería de pensarse si es que se van a dar iniciativas como estas. Entonces, eh, en el contexto actual, como lo están planteando y presentando, más bien pensamos que no deberían de considerarse estos canjes y más bien, como les mencionaba, de que se tomen en cuenta otros elementos, ¿no? Que más bien vayan en una solución real, ¿no? Una solución al problema de la deuda, pero también al problema climático. Entonces, bueno, yo lo dejo acá y con gusto si hay alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. También les podemos facilitar los reportes que acaba de sacar la Tindad sobre la deuda en la Amazonía, que son la verdad muy útiles y están muy bien documentados. Entonces, en los chats posteriormente les compartiré a los compañeros el análisis sobre que sacó la Tindad sobre la deuda en Colombia, que también es muy útil. Muchas gracias, Rodolfo. Y ahora le cedo el micrófono a Pablo Moctezuma. Bienvenido, Pablo. Creo que tienes tu micrófono apagado. Sí, apagado. Listo. Gracias, Diana. Gracias por la invitación a Deuda por Clima para esta importante reflexión. Yo quiero hablar del caso de México, de cómo se ha desarrollado y ha afectado la deuda externa y la deuda pública que nos ha llevado a la situación tan difícil que atravesamos hoy por hoy. La deuda creció vertiginosamente desde la época de los 70. Cuando llega el presidente Echeverría, México debía 3.600 millones de dólares y cuando sale debía 19.000 millones de dólares. Entrando el siguiente presidente, José López Portillo, dejó la deuda en 85.000 millones de dólares. Digamos que en los años 40 la deuda había estado como en 100 millones. Entonces, en 30 años saltó de 100 millones a 3.600. Luego se disparó hacia 85.000 millones. Antes de este crecimiento explosivo de la deuda, México era un país que crecía al 6% anual, era un país autosuficiente en términos agrícolas. Desde el siglo XIX México fue un exportador de productos agrícolas. La inflación era del 2 a 3% anual. Se estaba desarrollando la industria de capital. En fin, México tenía una ruta de crecimiento importante. Hubo un asesor de James Carter, Berzinski, asesor de seguridad, que por aquellos años, por 79, afirmaba que Estados Unidos no podía darse el lujo de tener a un Japón en el sur de su frontera. El desarrollo de México iba en ascenso. Este endeudamiento llevó a los planes con el Fondo Monetario Internacional, se le llamaron planes de intención, en los cuales quien empezó a dictar la política económica de México fue el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esto se dio al final del gobierno de Luis Echeverría en 1976, en octubre, y a partir de entonces entra el Fondo Monetario Internacional y impone medidas muy duras. Una de ellas fue la petrolización de la economía mexicana. Desde desde la expropiación petrolera, México era un país que no exportaba petróleo. Producía como 300,000 barriles diarios para consumo interno. No lo exportaba sabiendo que es un producto no renovable. A raíz de este endeudamiento y de las imposiciones del fondo, México se petrolizó. Ya para 1982 estaba exportando 2,5 barriles diarios, llegó a exportar 3 millones de barriles diarios de petróleo. México entonces fue un país que exportaba petróleo
pero curiosamente, antes de este proceso, desde la expropiación petrolera, México desarrolló la refinería y producía sus propias gasolinas. Después de los dictados del Fondo Monetario Internacional, México empezó a importar la gasolina, o sea, exportar petróleo, importar la gasolina. También se volvió un país dependiente en la agricultura. México fue autosuficiente hasta los 70s. En la actualidad estamos importando la mitad de los alimentos de Estados Unidos. Otra de las medidas que tomó el Fondo Monetario Internacional fue el de meter un impuesto muy gravoso, el IVA, impuesto al valor agregado, que es el impuesto por comprar y vender, que no existía. Actualmente es del 16%. En cada producto o mercancía que consumimos, nos cobran un 16% adicional. Este es el impuesto más gravoso, mientras que a las grandes corporaciones pues, les cobran una bicoca, cobran el 2.4%, a las mineras les cobran el 0.002%. Entonces, estas reformas también llevaron a un régimen fiscal en el cual el pueblo y el consumidor era el que llevaba la mayor carga. Y otras medidas que tomaron fue disminuir el gasto en educación, el gasto y el gasto en salud. Esto repercutió en la pandemia, dado que ya el sistema de salud pues, estaba totalmente colapsado por estas políticas que se impusieron a raíz del endeudamiento. México era un país con relativa autosuficiencia industrial. México producía sus propias vacunas. Después del endeudamiento, empezamos a importar, a comprar las vacunas en lugar de producirlas. Entonces también perdimos soberanía industrial. De modo que las políticas a las que llevó el endeudamiento fueron totalmente nocivas en cuanto al salario. De 1976, que fue cuando se hizo esta carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Al año 2018, el trabajador estaba percibiendo una quinta parte en el poder adquisitivo de lo que ganaba en 76. Ha sido la caída salarial más grande en la época de toda la historia de México. Cuando tuvimos una dictadura al servicio de la oligarquía y de los yanquis, la dictadura porfirista que duró 30 años, los salarios cayeron el 30%. Con el neoliberalismo, los salarios cayeron más del 70%. Todo esto es producto del endeudamiento y de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. La deuda es un monstruo que crece por sí mismo, por los intereses. Nos estamos endeudando para pagar intereses y la deuda crece enormemente. Cuando empezó el siglo, el presidente Fox dejó una deuda de $1 billón. Cuando 1.4, cuando llega el siguiente presidente Calderón, los dos conservadores, panistas, dejó la deuda en 5 billones. El siguiente presidente, el priista Peña, dejó la deuda en 10.5 billones de pesos. Y el actual gobierno no ha hecho una auditoría, simplemente ha seguido pagando a ciegas y resulta que la deuda actualmente ya llegó a los 15.6 billones de pesos. De modo que es necesario tomar medidas muy radicales para solucionar este problema. Y hay deudas totalmente espurias, odiosas, como es la deuda del Fobaproa, que producto de fraudes bancarios en los 90s, los dueños de la banca crearon empresas patitas, se prestaron dinero entre sí y luego nadie pagó. Y de pronto salieron con que iba a quebrar la banca. En lugar de meterlos a la cárcel y de obligarlos a cubrir sus faltantes, lo que hizo el presidente Zedillo fue hacer esta deuda privada pública. Y entonces creó una cuestión, el Fobaproa, para pagar la deuda privada de los banqueros. Empezó siendo esta deuda de 552 mil millones de pesos. Bueno, después de casi 3 décadas,
ya pagamos alrededor de 770 millones, o sea, ya pagamos más de lo que debemos, pero la deuda ha crecido al grado que ahora debemos 1.2 billones. Entonces casi esta deuda se duplicó y se va a cuadruplicar. De modo que es claro que no debemos de estar en manos de la usura. Hay que auditar la deuda y tomar medidas con todas estas deudas espurias. Mientras que estamos pagando como 60,000 millones de pesos anuales por este FOBAPROA, la banca está teniendo unas ganancias extraordinarias, cada vez rompe más los récords de ganancias. El año pasado ganaron más de 270,000 millones de pesos, pero no son ellos los que pagan su deuda, sino el contribuyente. En México hay experiencias. Nosotros, la promotora para la suspensión del pago de la deuda pública, tiene una posición muy, muy clara que no hay que seguir pagando, sino auditar la deuda en una comisión conjunta de ciudadanía, gobierno. Después hay que renegociar la deuda para bajar enormemente el monto. Y mientras se hace esto, pues suspender el pago de la deuda y ese dinero usarlo para necesidades urgentes que tiene el país. Si se suspende un par de años la deuda, pues tendríamos como 2.5 billones para generar empleo. México tiene una población económicamente activa de 60 millones, pero pueden trabajar 80 y sin embargo solo 22 tienen empleo formal. Hace falta invertir en empleo, hace falta invertir en salud. En el campo, como decía hace un momento, estamos importando la mitad de los alimentos. México es un país que tiene una frontera agraria como de 40 millones de hectáreas y sin embargo solo se siembran como 18 y se irrigan 6. Entonces, y además tiene mucho desempleo, como acabo de mencionar. Entonces, tenemos todas las posibilidades de ser autosuficientes en alimentos. Claro, esto no conviene a las corporaciones norteamericanas, que son las que han dominado la economía de nuestro país. A raíz de las medidas del Fondo Monetario Internacional, pues lo que hicieron fue hacernos dependientes sobre todo de Estados Unidos. Entonces, la postura es clara: auditar la deuda, suspender el pago y renegociarlo. En la experiencia histórica de México, porque actualmente mucha gente pues se asusta y dice, ¿cómo vamos a suspender pagos? Eso es imposible, crearía una gran crisis, etcétera. Bueno, nosotros desde los años 80 ya proponíamos la suspensión de pagos y se hablaba que iba a causar una crisis. Pero la crisis la ha causado el neoliberalismo. Como comenté, antes de los 70 crecíamos al 6% anual y después de que entramos al fondo a ser sujetos de las políticas del fondo, estamos creciendo al 2% anual. Entonces, la crisis la ha provocado este endeudamiento y estas políticas del Fondo Monetario Internacional. En la historia de México ha sido constante estas suspensiones de pagos. Después de la independencia se debían como 30 millones, más bien los debía España, los virreyes. Después de la independencia se suspende el pago de la deuda. El primer presidente de México, que fue Guadalupe Victoria, suspendió el pago de la deuda, porque antes de él los conservadores, el emperador Iturbide y los gobiernos subsiguientes empezaron a endeudar el país precisamente con préstamos muy, muy odiosos por parte de Inglaterra. Vicente Guerrero, el segundo presidente, suspendió pagos también. Fue una situación en que presidentes liberales suspendían pagos, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Gómez Farías, Benito Juárez, y cuando llegaban al poder los conservadores entonces disparaban la deuda. Pero la suspensión de pagos ha sido una constante en la historia de México. Juárez suspendió pagos en 1861. Esto llevó a un problema internacional, llevó incluso a la invasión francesa que derrotamos.
era la fuerza militar más grande del mundo y sin embargo México derrotó a estos invasores. A Benito Juárez le pedían o le cobraban los acreedores 450 millones de pesos. Benito Juárez negoció y reconoció 84 y la deuda cayó de 450 a 84. También en la revolución se suspenden pagos desde 1914. Hubo después de la revolución un par de presidentes, Obregón y Calles, que volvieron a reconocer una deuda pues de 2,000 millones de dólares, pero por la crisis que hubo, la crisis del 29, México suspendió pagos hasta los 40. Y aquí hay que decir que en la política mexicana siempre se ha dado prioridad, sobre todo por gobiernos progresistas, a las necesidades internas que a quedar bien con los acreedores. Después del cardenismo, donde se había mantenido la suspensión de pagos, se negoció la deuda, nos cobraban como 400 millones y después de la negociación quedó en 40. Entonces tenemos estas experiencias de que ahora sí que los acreedores de lo perdido, lo que aparezca. Cuando un gobierno se pone firme en sus posturas, el acreedor pues tiene que negociar y el monto de la deuda se abate de forma muy, muy importante. Los presidentes neoliberales han actuado al revés, ¿no? Por ejemplo, en 1985 hubo un grave terremoto, se cayeron como 1,000 edificios aquí en la Ciudad de México, hubo 40,000 muertos, bueno, un desastre. El presidente de México lo primero que hizo al salir ante las cámaras de la televisión fue prometer que íbamos a seguir pagando puntualmente la deuda. Entonces, los gobiernos neoliberales han estado de cara a satisfacer a los acreedores y de espaldas al pueblo de México. Por eso la promotora y para la suspensión de pago de la deuda pública propone muy claramente auditar la deuda. No tenemos por qué seguir pagando a ciegas, auditar la deuda mientras suspender pagos, ese dinero emplearlo en necesidades urgentes y renegociar para abatir el monto de la deuda de forma muy importante y darle un gran respiro a la economía mexicana y la posibilidad de que tenga un desarrollo soberano y no dependiente de los Estados Unidos. Ha habido una política desde el presidente Salinas, desde 1992, de la integración a Estados Unidos, la integración económica y lo más grave, también la integración militar. Este proceso debe parar. México debe ser un país soberano. Defendemos tanto la soberanía popular, que el pueblo decida si sigue o no pagando ese monto tan arbitrario, y la soberanía nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por esta esperanza de que podemos lograr esta suspensión de pagos, esta auditoría de pagos de la deuda. Seguro es una historia que poco se conoce, que poco se difunde, pero es importante no solo para México, sino para más países del sur global saber que esto ha pasado, que esto es posible y necesitamos estar fuertes en esta postura, no es algo utópico, irrealizable. Y pues sin más de mi parte, quisiera abrir aquí el espacio para preguntas, comentarios, discusión de los que están aquí presentes. Podemos tener unos 20 minutos de discusión. Sé que Pablo tiene 10 minutos más, entonces si quieren hacer sus preguntas, no sean tímidos y aprovéchenlo, ya que anda por acá. Y sí, vamos, Alicia, abre tu micrófono. Hola, hola, muchas gracias por la presentación, de verdad, son súper interesantes las tres presentaciones. Bueno, yo soy de Perú, yo quería hacer una consulta, porque bueno, en Perú, claro, la deuda usualmente no está como en la agenda pública, ¿no? Por todos los otros problemas que ya tenemos, pero y es más, hasta el FMI como que felicita al Perú por todo su manejo macroeconómico. Pero yo quería consultar de repente, quizás, o sea, consultar en general cómo es la situación de la deuda en Perú, qué implica eso, porque también hay mucho extractivismo en nuestra Amazonía. Y bueno, también por lo que he visto, la deuda, o sea, estamos pagando más por deuda, o sea, primero pagamos más por educación, luego deuda y luego salud y todo lo demás, ¿no? Y entonces es como que a pesar de que nuestro nivel de deuda sea sostenible según el Banco Mundial,
y el FMI, igual se está destinando más recursos para eso que para otras áreas importantes, ¿no? Entonces, quería hacer esa consulta y quizás si se ha planteado en algún momento en Perú hacer una auditoría, ¿no? Como menciona Pablo, o sea, porque creo que este ejemplo de México, como menciona Diana, es súper importante para tenerlo en cuenta en todos los países, ¿no? De la región y del sur global. Gracias. ¿Quiere alguien contestar antes de levantar la siguiente pregunta? Sí, yo podría, perdón, podría contestar eh, la pregunta. Bueno, sí, gracias Alicia por esa pregunta, que creo que es bien pertinente porque estamos hablando de un país ¿no? Como Perú, que es de ingresos medios, que está, digamos, en una situación macroeconómica más o menos, aunque, bueno, el año pasado hemos tenido recesión, pero digamos, en términos de los grandes números económicos, ahí se mantiene, ¿no? Con un déficit aceptable, un déficit fiscal aceptable, con un nivel de deuda respecto al PIB también, ¿no? Dentro de los parámetros. Entonces es considerado como un país bien portado, ¿no? A nivel internacional. Y como dice, ¿no? También Alicia, está bien visto por las entidades que son las que están, ¿no? Finalmente evaluando en términos económicos a los países, como el Fondo Monetario. Sin embargo, acá yo tengo que decir algo que eh, ese, ese buen comportamiento, ¿no? Que por un lado, en términos macroeconómicos, se ve en este país, bueno, y en otros países. Por otro lado, hay una, digamos, descompensación, si hablamos en términos, digamos, de recursos que no van para los sectores que deberían ir, ¿no? O sea, hay una priorización por el pago de la deuda para justamente mantener ese nivel de déficit y de deuda estables, que son parte de las reglas fiscales, eso también es importante mencionarlo, ¿no? Y también estamos entrando a trabajar mucho esto. Las reglas fiscales se convierten finalmente en un corsé para los países y del cual, digamos, no pueden salirse así nomás, ¿no? Se autoimponen, digamos, condicionalidades, ¿no? Con la pandemia fue, digamos, el momento en el que por ahí se tuvieron que relajar las reglas, pero momentáneamente, porque era de la emergencia, ¿no? Sanitaria. Y nuevamente se han retomado estas reglas. Y si vemos, digamos, en el tiempo, ¿no? Este buen crecimiento, nivel bajo de deuda, de déficit, respecto a otros sectores, como por ejemplo la misma salud, ¿no? O sea, la pandemia nos agarró en ese momento justamente en el que estábamos creciendo bien, qué sé yo, pero por el lado de sectores de protección social, de salud, estábamos en nada, ¿no? Y por eso es que nos arrasó con todo eh, el COVID. Esa es una muestra, digamos, de lo que puede pasar también cuando hablamos de un país que está en buenos niveles macro, pero por otro lado está destinando recursos más para el pago de la deuda que para otro tipo de recursos, otro tipo de sectores hacia los cuales debería de estar orientado el país, ¿no? Entonces sí, eso es, creo que tomar en cuenta eso también, ¿no? Cómo nuestros países están manejando por este tipo de condiciones que se autoimponen, como las reglas fiscales, que finalmente afectan a las poblaciones, sobre todo a las más vulnerables. Muchas gracias, Rodolfo. Y ahora, Blandín. Sí, muchas gracias por las presentaciones. Tendría como una pregunta en dos sentidos. Uno, pues me llama mucho la atención la presentación, Pablo, y me pregunto si alguien acá, no sé, los compañeros exponentes o otras personas que están conectadas tienen un poco estos datos para Colombia, ¿sí? Un poco en la idea de que pues, nosotros sabemos que la deuda es ilegítima, viene de una economía capitalista dependiente, viene de un sistema mundo, bueno, todo esto. Ahora, digamos, el vínculo con el clima, pues es una oportunidad para volver a poner
en la mesa ese tema de deuda, pero ese vínculo que tú haces entre de crecimiento de la economía, de cómo el endeudamiento, digamos, tuvo un impacto en la bueno, en que se fueran las industrias y demás, en el empleo y eso es bastante interesante. Si esa sería la pregunta. La segunda, también inspirada por esa última intervención, a nivel de geopolítica mundial, ¿sí? Como cuáles son las posibilidades entre las solicitudes de países africanos, otras de Asia, así como de una, digamos, de un empujón fuerte desde algunos gobiernos y demás frente al tema de deuda, ¿sí? Pues vimos todo ese tema de renegociación con el gobierno anterior en Argentina con el FMI, no sé a dónde llegó a parar, no sé cuáles son las opciones, pues porque efectivamente eso tiene que, pues, digamos, pasa por las campañas de los pueblos y demás, pero en algún momento, pues, pasa porque los estados digan, listo, no pago, ¿sí? Entonces, estos ejemplos que nos dan de México son inspirantes, pero ¿cuál es la situación actual en otros países en el mundo si saben de eso? ¿Sí? ¿Alguien quiere contestar la pregunta? Bueno, hubo un caso muy interesante en el Ecuador, donde el gobierno de Correa habló de suspender el pago de la deuda y se suspendió. Entonces la deuda cayó, como ya actualmente está en los mercados, cayó enormemente, bajó, quedó alrededor de un 10% de su valor original y entonces el gobierno compró su propia deuda, pero totalmente a precios más bajos, ¿no? Y bueno, está todo este movimiento que ha habido por la abolición de la deuda de los países pobres, incluso hasta el mismo Banco Monetario Internacional en algún momento lo planteó, pero han sido hasta ahorita pues nada más maniobras porque saben que la deuda es impagable y que tiene que llegar el momento en que a nivel mundial se suelten las suspensiones de pagos, ¿no? Tenemos casos como el de Grecia, ¿no? Donde ya se habían suspendido pagos, etcétera, pero hubo una presión muy grande de la Unión Europea y Grecia pues cedió y volvió a seguir pagando su deuda. Por ejemplo, ahí es un caso para ver cómo es de arbitrario el sistema internacional. Está el caso de todo el oro que le robaron los nazis a Grecia cuando le invadieron en la Segunda Guerra Mundial. Todo ese oro lo tiene Alemania, entonces Grecia en ese momento estaba exigiendo que la Alemania le devolviera el oro que les robaron los nazis a los ojos del mundo y la Unión Europea y la Alemania se negó a devolverles un quinto. Entonces creo que tiene que haber y va a haber un movimiento mundial por la cancelación de la deuda, pero mientras tanto, pues sí, movimientos por auditorías, suspensiones de pagos, etcétera. Con un gobierno o dos que tomen estas medidas, pues se crearía un contagio como el del COVID, ¿no? Que se enfermaron 3, 4 en China y al rato todo el mundo estaba contagiado. Entonces, bueno, hay que tomar acciones como esta de suspender pagos para que se dé un contagio mundial y se viralice, porque son deudas impagables y una carga tremenda para todos los pueblos del mundo. Si pudiera aquí agregar algo yo, también es cierto que esta deuda es impagable, pero bien saben estas instituciones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que es el mecanismo mediante el cual se mantiene la subyugación, ¿no? Entonces es cuestión de que pues los países se levanten y digan que esto no puede pasar y por eso estamos viendo una ventana de oportunidad para 2025 porque en cada 25 años la Iglesia Católica tiene un evento que se llama el Jubileo. El Jubileo es una fecha que se repite cíclicamente, no solamente en la Iglesia Católica, sino también está en el judaísmo, también se encuentra en el Islam, y es una fecha en la que se piden tres cosas, o se promueven tres cosas, que es la liberación de los esclavos, el retorno de tierra, el regreso de tierras que fueron robadas y la condonación de las deudas como para un reiniciar. Y este tipo de tradición se ha mantenido en la historia de la humanidad desde siempre. O sea, cada que llegaba un rey nuevo, por ejemplo, Sumerio, cada que llegaba un nuevo rey, pues perdonaba las deudas, ¿no? Y se volvía a iniciar de cero.
Entonces, esto pasó en el año 2000 y se hicieron varios movimientos, se levantaron varios movimientos como Jubileo Sur, Jubileo Américas, Jubileo 2000, que lograron anular varios millones de euros para países pobres, sobre todo africanos. Y este año se repite el siguiente, y es por eso que varias organizaciones que estuvieron involucradas hace 25 años ahorita están regresando para hacer esta petición. El Papa Francisco, pues ya sabemos las complicaciones que puede haber dentro de la Iglesia Católica, pero nosotros aprovechamos esa coyuntura para este momento histórico para llevar esta demanda de manera popular a través del sur global, ¿no? El Papa Francisco ya ha anunciado que sí se va a hacer este llamamiento por la anulación de las deudas y pues es un buen momento que nos podemos coalicionar para luchar y exigir esto. Y sí, Rodolfo, te cedo la palabra. Sí, gracias, Diana. Sí, esto que has mencionado, yo quería rescatarlo, que es importante, ¿no? Esta articulación que puede haber de sociedad civil para empujar de alguna forma una campaña o algunas acciones que se puedan dar con miras a este nuevo jubileo, ¿no? De hecho, Latindad nace ¿no? A partir de esos movimientos nacionales que surgieron en el año 2000 con la campaña del jubileo, que luego se articula en una red regional y ahí Latindad, digamos, no ha parado de trabajar en el tema de la deuda. Y por supuesto que estamos viendo también el próximo año como una oportunidad también para insertar ahí las propuestas que podamos tener en materia de deuda, ¿no? Otro proceso importante también que quería mencionar es el que se da en Naciones Unidas. Yo sé que algunos ya no creen en Naciones Unidas y lo que pueda salir de ahí, pero está este proceso de financiamiento para el desarrollo, donde uno de los temas es justamente la deuda de los países. Y nosotros estamos ahí involucrados junto con otras organizaciones y redes internacionales que apuntan a eso, ¿no? A que a nivel de Naciones Unidas se establezca una especie de marco multilateral que permita que los países puedan renegociar sus deudas, reestructurarlas, que se suspendan pagos, ¿no? O inclusive que se puedan realizar auditorías, aunque eso es a veces un poco más complicado, pero si ya estamos apuntando a algo, ¿no? Mayor, tiene que involucrar muchas cosas, ¿no? Además, también, por ejemplo, ¿cuál es el rol que tienen las calificadoras de riesgo? También, ¿no? Esas son entidades privadas que califican, evalúan países, ¿no? Soberanos, lo cual no debería darse, y si es que existen unas calificadoras, deberían de ser más bien reguladas y más bien de propiedad pública, digamos, ¿no? Para poder de alguna forma evaluar más objetivamente la situación de un país. Junto con esto, bueno, medidas de transparentar todo lo que involucra la deuda, los acreedores, los deudores, los que son tenedores de bonos al final de la cadena también, ¿no? Muchas veces ni los propios países saben quiénes están detrás. Es importante también para poder de alguna forma renegociar esas deudas. Entonces, eso claro, lo vemos como una ambición a mediano plazo, no es inmediato, pero ya hay un antecedente que es, por ejemplo, esta convención marco que se está discutiendo en Naciones Unidas sobre el tema de tributación internacional, por ejemplo, y cooperación y cooperación entre los países para justamente abordar el tema de tributación, para que los países puedan recuperar de alguna forma esos recursos que se van por evasión, por elusión tributaria, ¿no? Creemos que este es un interesante antecedente que fue impulsado por los países africanos, ¿no? Por ejemplo. Y creo que este grupo de países también están un poco en la onda de impulsar algunas otras iniciativas, ¿no? Bueno, sería que se tome esta idea, por ejemplo, de un marco multilateral de deuda que aborde estos temas en Naciones Unidas y que todos los países en desarrollo puedan apuntar hacia eso. Entonces, son procesos que se dan, ¿no? Internacionalmente y que creo que debemos tratar de estar presentes en todos estos procesos y apuntar ese objetivo común que es resolver la deuda de los países del sur global. Muchas gracias. Y Tonki, vi que estabas contestando aquí en el chat. ¿Quieres abrir tu micrófono?
Sí, porque no solo respondiendo a un aspecto de la pregunta que fue como acceder a los datos de deuda en Colombia y dije am, que el Banco Mundial, aunque sea como el enemigo, tiene datos muy interesantes durante el últimos 50 años, pero es información que es muy como macroeconómico. Si queremos acceder a los detalles de algunas deudas específicas como que pueden ser ilegítimas, es muy difícil acceder. Pero incluso con eso podemos ver los cambios durante algunas épocas específicas. Entonces, como la idea de hacer estadísticas como dice Pablo antes, para México, es posible en Colombia. Sí tenemos como ideas am, de cuáles épocas en cuáles estamos interesados. Por ejemplo, mientras la crisis de la deuda en todo Latinoamérica, durante los años 80, en esta época, Colombia no tenía que firmar un programa de ajuste estructural como la mayoría de los países en Latinoamérica, pero aún así, el nivel de la deuda creció enormemente y eso es interesante y algunos de las estadísticas así es posible de como crear y calcular. Am, Muchas gracias, Tongi. Y Blan, estaba viendo tu pregunta, si quieres la leo para ver si algún compañero o compañera reacciona por acá. Dice Blan, una pregunta a la gente de Colombia. ¿Cómo ven que podemos organizar campaña en Colombia y con qué enfoque? ¿Cómo ven, compañeros? Bueno, ahí sería interesante escuchar más bien a los compas de Colombia, ¿no? Pero bueno, como les comentaba, ¿no? Hay niveles, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de esta campaña de jubileo que creo que eh, sociedad civil puede plegarse a este llamado que es más interreligioso, ¿no? Eh, no hay, digamos, ahí necesariamente credos, porque en general todas las organizaciones pueden sumarse también y empujar esto en cada país, ¿no? Pero además debería también de buscar el diálogo con las autoridades, ¿no? El gobierno, ¿qué es lo que está pensando respecto a estas iniciativas, sean las de jubileo o sean las de que se puedan plantear en procesos multilaterales como Naciones Unidas? Colombia ha sido uno de los países que más ha impulsado, por ejemplo, esta plataforma de América Latina para cooperación tributaria, ¿no? Que establece justamente un diálogo, un intercambio entre los países, no todos, pero algunos países se han sumado para ver, bueno, cómo mejorar la recaudación tributaria, que es el otro lado de la moneda, ¿no? Entonces, ¿por qué no plantear también algo en materia de la deuda, de suspensión de pagos o de auditorías? Creo que tendría que haber ahí un trabajo también de incidencia, ¿no? Hacia el gobierno y aprovechando que hay una tendencia más progresiva, creo que debería de enfocarse un poco y fortalecer ese trabajo de incidencia, ¿no? A veces sí es complicado, inclusive con gobiernos progresistas, ¿no? A veces se cierran también en algunos temas, pero por lo menos creo que Petro ha mencionado algunas cosas interesantes, ha mencionado lo de canje de deuda, pero en otro sentido creo que no tiene mucho conocimiento sobre el tema. Eh, pero bueno, si lanzan ideas, más bien hay que darles elementos, ¿no? Para ver por dónde deberían de ir estas iniciativas. Gracias, Rodolfo. María Leonor. Sí, bueno, un poco para lo que plantea la compañera Blan, yo creo que para nosotros que venimos en Colombia y que hemos denunciado el genocidio histórico que ha habido a los pueblos, precisamente por oponernos al modelo de desarrollo, al modelo de despojo y al extractivismo, pues yo creo que cómo sumar una campaña a nivel nacional e internacional es que podamos participar. O sea, el poner que Colombia ha estado atravesado por la violencia precisamente frente a eso, porque en sí
toda esta violencia que ha atravesado Colombia, inclusive por la vía armada, legal e ilegal, pues es eso, ¿no? Cómo cumplir a esos países, a los grandes empresarios, a las grandes multinacionales, pues sobre los recursos y los intereses que aquí priman. Y sobre todo, pues, por ejemplo, para el agronegocio y para todo eso. Entonces, yo creo que sería importante nosotros, desde Colombia venimos hablando del desmonte del paramilitarismo, porque eso es una estrategia paramilitar, precisamente, que se ha impuesto en Colombia para seguir de dominación sobre el modelo hegemónico y neoliberal y capitalista. Entonces yo creo que nosotros hemos venido trabajando, por ejemplo, lo que fue el tribunal, donde arrojó que sí, efectivamente en Colombia ha habido un genocidio histórico, precisamente a eso, a los líderes y defensores de derechos humanos y todo lo que ha significado el modelo ESPO. Yo creo que como fortalecer esta campaña, cómo poder llevar este escenario de que efectivamente en Colombia todo este tema del Fondo Mundial, del EBI, toda la deuda externa, atraviesa los problemas estructurales, o sea, la pobreza, el conflicto, todo está atravesado precisamente por estas deudas que son imposibles de cancelar y que en eso pues están todo lo que afecta nuestros derechos a acceder a a los temas sociales y económicos que requiere el país. Muchas gracias, Leonor, por tu intervención. Y también quisiera recordar, ya llegamos a la hora y media. Si quieren una intervención más, tenemos un poquito de espacio, si no podemos empezar a despedirnos. Bueno, les recuerdo que mañana tenemos llamada de incorporación a Deuda por Clima Latinoamérica para que sigamos conspirando, trabajando juntos para esto. La próxima semana, el 22 de julio, para ser precisa, se cumplen 80 años de la fundación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En esta fecha, como Deuda por Clima, vamos a lanzar otro conversatorio para entender cómo funcionan estas instituciones dentro de su estructura interna y cuáles han sido otros ejemplos de resistencia frente a estas instituciones. Esperamos no tener que hacer esto otra vez en 10 años, 20 años, 25 años. Esperamos que este sea el momento para acabar con estas instituciones. Entonces, si tienen posibilidad de unirse, va a ser el 22 de julio a las 8 a.m. hora Colombia, 7 a.m. México. Entonces, ahí estaremos compartiendo por nuestros canales la información para que se nos unan. Y también pues vamos a estar presentes en la COP16 en Colombia para que pues empecemos a trabajar con esto en conjunto. Tenemos poco tiempo, compañeros, la naturaleza ya no aguanta mucho más esta extracción, entonces a darnos prisa y con mucha alegría rebelde, compañeros. Y pues le dejo por acá, espero nos veamos pronto, cualquier cosa tienen nuestros canales de comunicación. Le quiero agradecer a Tongi, a Rodolfo y también a Pablo, que ya se fue, pero le agradecemos de corazón todo su tiempo, su dedicación a este tema y la compartición en este espacio. Aquí estaremos luchando juntos. Bueno, y también, bueno, al CNA, por supuesto, por convocarnos. Aquí estamos cualquier cosa presentes, también con los compañeros de la Tindad, sigamos tendiendo estas redes.